decir, esa tarea la vamos a tener que hacer de manera obligatoria al cierre del ejercicio, por lo menos, ¿sí? Bueno, y acá está segunda tarea que habíamos mencionado recién, que se realiza al cierre del ejercicio, que es la conciliación con terceros. Esta conciliación con terceros, nos estamos refiriendo acá a los bancos, clientes y proveedores, porque estos terceros le suministran, ¿no es cierto?, a la empresa estados de cuentas que la empresa tiene con ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los bancos, acá vamos a estar haciendo controles de las cuentas corrientes bancarias y ustedes saben que el banco le proporciona a la empresa un resumen o un extracto bancario de los movimientos realizados o de los movimientos que tienen las cuentas corrientes. Entonces, acá lo que puede ocurrir es que esos saldos, haya una coincidencia de esos saldos, de los saldos del movimiento que nos da o que nosotros podemos ver en el extracto bancario, con los movimientos que nosotros tenemos en la contabilidad, ¿sí? Puede ocurrir una coincidencia, pero también puede ocurrir en determinados momentos que no sean coincidentes estos saldos, que exista una diferencia entre estos saldos. Y eso se debe, ustedes ya lo saben, a diferencias de tiempo en el registro de cada una de las operaciones. Diferencias de tiempo en el caso de que, el banco registra alguna operación en un momento determinado, mientras que la empresa lo hace en otro momento, por eso allí no hay una coincidencia. Pero esa diferencia que debe existir o que va a seguir existiendo, ¿no es cierto?, entre esos saldos, se debe pura y exclusivamente a diferencias temporales que luego se van a regularizar solas, digamos, de manera automática, ¿sí? Acá estamos hablando de la conciliación bancaria. Eso ustedes ya lo vieron en la unidad de caja y bancos. Entonces, esa tarea de conciliación bancaria que ustedes ya la vieron es una tarea que también, lógicamente, y con mayor razón, se hace al cierre del ejercicio, ¿sí? Para conciliar las cuentas de los bancos. Con respecto a los proveedores, estos proveedores, con respecto también proporcionan información a la empresa, ¿no es cierto? Envían resúmenes, digamos, de estados de cuenta con respecto a sus saldos, ¿no? Tanto en los saldos no documentados como por aquellos que reciben obligaciones firmadas o endosadas por la empresa para hacer un chequeo de las cuentas, digamos, del estado de las cuentas de los proveedores. Y con respecto a los clientes, principalmente, digamos, esto se hace por requerimiento de los auditores. ¿Por qué? Porque estos auditores emplean, ¿no es cierto?, la confirmación escrita, así se llama, la confirmación escrita de saldos como procedimiento de auditoría. Entonces, esa circularización que se hace a los distintos clientes que posee la empresa nos permiten, a su vez, cuando estos clientes confirman sus saldos o expresan alguna diferencia que tienen con respecto a nuestras cuentas, nos permite realizar o verificar, ¿no es cierto?, los saldos que tenemos nosotros en el prebalance. Bien. Acá tenemos un resumen, digamos, de las distintas tareas que nosotros vamos a practicar en los saldos de todas las cuentas que tenemos en el prebalance. Acá, como dije hace rato, no tenemos el nombre de las cuentas. Fíjense, nosotros acá estamos haciendo control de cuentas, pero acá estamos poniendo conceptos abarcativos de varias cuentas en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el caso del dinero en efectivo, lo que se practica, la tarea a realizar, es un arqueo para verificar, ¿no es cierto?, cuánto es, para poder realizar esa comparación de la que hablábamos, de comparar los datos contables con los recuentos físicos. Bueno, en este caso, como se trata de efectivo, lo que se practica es un arqueo. Y de esa manera podemos comparar la información contable que tenemos, es decir, el saldo de la cuenta, con ese arqueo realizado y efectuar, si así fuera necesario, los ajustes correspondientes. Este procedimiento se aplica para todo lo que vamos a ver, ¿sí? Luego tenemos las cuentas corrientes bancarias, por ejemplo. Ya estuvimos hablando un poquito de esto. Acá aplicamos lo que se denomina conciliación bancaria. Vamos a conciliar los saldos
de estas cuentas corrientes bancarias mediante la información que nos proporcionan las entidades financieras con lo que tenemos nosotros en la contabilidad. Luego tenemos los depósitos a plazo fijo. Acá también vamos a hacer un recuento, ¿no es cierto? Acá decimos un recuento y análisis de certificado de plazo fijo, porque en realidad, digamos, el procedimiento se llama arqueo, pero como hoy en día no tenemos, prácticamente no se tienen los certificados de plazo fijo, ¿no? En papel, sino que la empresa los tiene digamos, puede obtener esa información de manera virtual, ingresando a la cuenta de forma online, donde se verifica, ¿no es cierto?, el certificado del depósito a plazo fijo. Entonces, por eso ahí nosotros podemos hacer ese control de esa manera. Tenemos que analizar cada uno de estos certificados de depósitos de plazo fijo con los que cuenta la empresa y primero hacer un recuento, ver cuántos de depósitos a plazo fijo tenemos pendientes al cierre del ejercicio y luego hacer un análisis de cada uno de ellos para luego determinar, ¿no es cierto?, con respecto a los intereses, por ejemplo, que van devengando estos plazos fijos, si es que ha sido contabilizado este devengamiento de los intereses de manera correcta al cierre del ejercicio. ¿Sí? Luego, con respecto a los títulos públicos y también con respecto a las acciones que pudiera tener como inversión la entidad, acá recuerden que tenemos acciones, pusimos acciones en general porque la empresa puede tener acciones con cotización, puede haber adquirido acciones con cotización o acciones sin cotización. En ambos casos, el procedimiento también va a ser un arqueo. El practicado, vamos a hacer un recuento, un arqueo de los títulos, ¿no es cierto?, de estos títulos representativos, de estos títulos públicos y acciones. Acá también, con respecto a los títulos públicos, ¿qué también vamos a hacer? Vamos a verificar. En todos los casos se hace el recuento y se verifica, ¿no es cierto?, se comprueba con la documentación correspondiente. Entonces, en este caso, vamos a tener contratos. Vamos a tener los contratos de emisión de estos títulos públicos, que nosotros sabemos que existen, porque cuando el Estado emite los títulos públicos, lo hace a través de un contrato, ¿no?, donde se especifican las condiciones de emisión de estos títulos públicos, es decir, cuándo se va a hacer el rescate de los títulos públicos, cómo van a ser pagados los intereses, cuál va a ser el interés, ¿no es cierto?, el que va a devengar estos títulos públicos. Bueno, todo eso se verifica y se controla mediante el arqueo de los títulos y el análisis, digamos, de estos contratos. Bueno, llegamos ahora a los clientes. En este caso, con todos y cada uno de los clientes que tiene la empresa, vamos a tener que practicar, como también ya vimos en la clase anterior, el balance de sumas, el balance de saldos de los submayores, porque dijimos que teníamos la cuenta madre en el mayor general, ¿sí? Y tenemos además por cada uno de los clientes un submayor, donde llevamos la cuenta, ¿no es cierto?, corriente de cada uno de esos clientes. Entonces, uno de los trabajos que teníamos que hacer era siempre conciliar los saldos de los submayores con el saldo del mayor general. Ese procedimiento que lo vimos en la clase anterior, lo debemos aplicar. También dijimos recién que existía otro procedimiento que era a través de la confirmación de saldos, donde si llegábamos a detectar alguna diferencia, debíamos hacer una conciliación, ¿sí? Acá también está incluido dentro de este control, digamos, de las cuentas de los clientes, en la depuración del saldo de las cuentas, que también ustedes lo vieron en la unidad de créditos, ¿no es cierto? Acá se aplica la depuración, tenemos que ver realmente que el saldo que refleja cada una de las cuentas integrantes del rubro que representan los clientes está correctamente determinado, es decir, cuántos son los clientes, los deudores, digamos, por venta, cuánto es el saldo de los deudores morosos, de los deudores en gestión judicial o extrajudicial, si es que existieran, tenemos que verificar la validez y la exactitud de esos saldos. Para eso se aplica el procedimiento de depuración de esas cuentas, ¿sí? Y también, por supuesto, acá relacionado con este rubro, sería, digamos, el ajuste, ¿no es cierto?, de la cuenta previsión para cuentas de dudoso cobro.
¿sí? Eso también lo vimos en esa unidad, cómo se determina la previsión. Sigamos. Luego tenemos los documentos a cobrar, los cheques de pago diferido a cobrar. Acá también vamos a aplicar este procedimiento del arqueo y esto nos va a permitir comparar el saldo de las cuentas, ¿sí? Es decir, lo que tenemos contablemente con lo que tenemos en la realidad. Con respecto a los otros créditos, acá no aparece esto. Ahí está. Con respecto a los otros créditos, acá vamos a hacer también un arqueo de documentación, ¿sí? ¿De qué documentación? De la que respalda justamente la titularidad de estos otros créditos que pudiera tener la empresa, ¿sí? Luego, con respecto a los bienes de cambio en general, dijimos, y de otros activos que pudiera tener la entidad, vamos a practicar un inventario. Acá ya hablamos de inventario porque estamos hablando de bienes de cambio o de otros tipos de bienes tangibles. Entonces hablamos de inventario. Acá se evalúa, ¿no es cierto? A ese inventario físico hay que darle un valor. En este caso de los bienes de cambio, ustedes saben, porque también esto ya lo vimos en la unidad de bienes de cambio, vamos a darle el valor según el método que se esté empleando, ¿no es cierto? Según el método de valoración de inventarios que la entidad pueda emplear. Y luego tenemos los bienes de uso. En este caso también vamos a practicar un inventario para comparar el saldo de las cuentas. Acá tenemos que tener en cuenta también la depreciación. Tenemos que hacer un análisis de las cuentas relacionadas a estos bienes de uso, como sería la cuenta de resultado de depreciación y la cuenta regularizadora, depreciación acumulada de cada uno de los bienes de uso. Debemos controlar y fijarnos que se hayan registrado de manera correcta las depreciaciones correspondientes al cierre de ejercicio. Y también vamos a tener que hacer un examen de la documentación para verificar, ¿no es cierto?, la titularidad de estos bienes de uso. Y acá, bueno, vamos a tener que examinar, por ejemplo, escrituras, podemos llegar a examinar contratos de compraventa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y en el caso de las propiedades de inversión, lo mismo, vamos a tener que examinar también documentación. Acá vamos a tener que verificar los títulos de propiedad de cada uno de estos inmuebles que tiene la empresa en este rubro de propiedades de inversión y determinar el saldo correcto, que esté correcto. Luego tenemos las participaciones societarias. En este caso también vamos a examinar documentación, vamos a tener que verificar los contratos, ¿no es cierto?, existentes, que dan cuenta de la adquisición de estas participaciones societarias. Luego tenemos los activos intangibles, donde también allí vamos a tener que verificar esa documentación, que son los títulos representativos de estos intangibles. Estamos hablando de marcas, de patentes, etcétera, ¿sí? Y también acá vamos a tener que examinar y vamos a tener que verificar, digamos, las amortizaciones, las cuentas vinculadas, digamos, tanto la cuenta resultado de las distintas amortizaciones practicadas como de las cuentas regularizadoras cuando corresponda, ¿sí? Y verificar que todas esas amortizaciones hayan sido realizadas al cierre del ejercicio. Luego tenemos los otros créditos, que acá agrupamos esta cuenta de activo con esta otra de pasivo, otros créditos y otras deudas, donde vamos a hacer un análisis de la composición de los saldos de estos rubros, ¿sí? De las cuentas que conforman estos rubros. Y luego pasamos ya de lleno al pasivo, donde tenemos una de las principales cuentas, que es la cuenta proveedores, ¿sí? Ahí tenemos la cuenta de proveedores de bienes y servicios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Al igual que en el caso de los clientes, el balance de saldo de los submayores. Hay que hacer el control de estos submayores con el total de la cuenta madre del mayor general. Vamos a utilizar el procedimiento de confirmación de saldos, que seguramente estos proveedores envían a la empresa estos estados de cuenta, ¿no es cierto? Bueno, con ello esto nos va a servir a nosotros para poder controlar también, y en el caso de diferencias, obviamente, vamos a tener que conciliar los saldos, ¿sí? Si existen diferencias, determinar cuáles son esas diferencias, a qué se deben esas diferencias, y si es necesario realizar los ajustes correspondientes. Luego tenemos en el pasivo las deudas financieras.
Acá también vamos a tener que examinar documentación. ¿A qué documentación nos referimos? A la que recién estuvimos mencionando, que sería la información que nos envían los bancos de los extractos o resúmenes de cuentas bancarios y efectuar la conciliación correspondiente. Luego las deudas fiscales, las deudas laborales y previsionales. Acá existe examen de documentación. ¿Sí? En el caso de las deudas fiscales tendremos que ver las carpetas de impuestos que tiene la empresa. En el caso de las deudas laborales y previsionales, también fijarnos, ¿no es cierto?, si estas deudas laborales y previsionales están correctamente determinadas a fecha de cierre, revisar los listados, las remuneraciones, los listados de remuneraciones, ¿sí? Hay un examen bastante, digamos, completo de documentación en ambos casos. Y también acá tenemos las previsiones del pasivo. En estas previsiones también vamos a tener que examinar la documentación que sirve de base para la registración de estas previsiones, que han servido de respaldo de la registración de estas previsiones, y vamos a tener que analizar los saldos que tienen estas previsiones al cierre del ejercicio. Y de esta manera vamos a poder determinar si este importe de las previsiones es correcto o no, ¿sí? Y luego llegamos al patrimonio neto. En este caso tenemos conciliaciones de saldos del patrimonio neto, tanto de los saldos de inicio del ejercicio como los saldos al final del ejercicio del patrimonio neto. Y por supuesto, acá no nos olvidemos que dentro del patrimonio neto no solamente tenemos saldos de inicio y saldos de cierre, sino que también tenemos movimientos, ¿no?, que controlar, realizados o movimientos que se produjeron durante el ejercicio y que muchos de ellos han ocasionado variaciones, algunas cualitativas y otras cuantitativas. Y entre esos movimientos podemos tener, por ejemplo, los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, que vamos a tener que analizar esos ajustes y ver la corrección de esos ajustes para poder saber, digamos, o dejar controlado estos saldos finales al cierre del ejercicio del patrimonio neto. Y después, con respecto, acá no lo anotamos, pero también tenemos las cuentas de resultado, que también tenemos que controlar, tanto los ingresos como los egresos. En este caso, tenemos que controlar que estén correctamente imputados, digamos, que se hayan devengado como corresponde al cierre del ejercicio, ¿sí? Bueno, de todas estas comparaciones que nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto?, que hay que realizar de cada una de las cuentas, pueden surgir diferencias, lógicamente. Dijimos que si surgen diferencias, eso va a dar lugar a la realización de ajustes contables, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante que debemos tener en cuenta en este caso cuando estamos en esta instancia? Es que cuando debemos ajustar, digamos, los datos del prebalance, es importante tener en cuenta el corte de las operaciones al cierre del ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese corte nos estamos refiriendo a la fecha de cierre del ejercicio. Ese es el corte que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, en las operaciones, este corte que hacemos de las operaciones al cierre del periodo, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que hacer este corte de cualquier tipo de información contable, ¿no? De cualquier tipo de información contable. ¿Por qué? Porque los saldos de las partidas o de las cuentas que nosotros estamos analizando, que estamos controlando, ¿qué deben considerar? Deben incluir todas las operaciones y hechos que ocurrieron antes del cierre del ejercicio. Por eso estamos haciendo ese corte, ¿sí? Estamos controlando la razonabilidad y la exactitud de esos saldos a esa fecha. Entonces, debemos considerar todas las operaciones que han ocurrido, tanto operaciones como hechos económicos ocurridos antes del cierre del ejercicio, y debemos tener cuidado de que no incluyan aquellos que ocurrieron después de la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Eso siempre tiene que estar presente en todos los controles que acabamos de ver. Ahora analicemos un poquito cuáles son las causas de estos ajustes. Es decir, veamos cuáles o por qué circunstancias o por qué motivos, digamos, esta información contable puede tener, digamos, pueden tener algunas cuentas o algunas partidas con saldos que estén inadecuados o que estén incorrectos, ¿sí?
esas causas de estos ajustes o el motivo por lo cual podemos encontrar, digamos, diferencias, ¿no es cierto?, o saldos que no estén correctos, son estas cuatro que estamos viendo acá. Pueden ser debido a errores u omisiones, ¿sí? Puede ser por una inadecuada utilización de la base de vengada que nosotros consideramos y aplicamos para poder registrar contablemente todas las operaciones realizadas por la entidad, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de una incorrecta apropiación de activos pasivos y patrimonio neto, por ejemplo, o podemos llegar a estar refiriéndonos a una incorrecta imputación de los ingresos y egresos. Estas dos cosas en función de la utilización de la base de vengada, ¿sí? Otra causa de estos ajustes, ¿no es cierto?, que podemos tener que realizar, es la existencia de operaciones de registración diferida. ¿Qué significa esto? Estas operaciones de registración diferida tienen lugar cuando el instante de captación de la información por el proceso contable no coincide con el instante de registración, ¿sí? Esto se da comúnmente en varios tipos de operaciones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que es materialmente, digamos, complejo y muy dificultoso ir procesando o registrando día por día toda y cada una de estas operaciones, ¿no es cierto?, de estas operaciones. Por eso, esto se debe porque, por ejemplo, estas operaciones se prolongan en el tiempo. Por eso estamos diciendo que son operaciones de registración diferida, porque se trata de operaciones que se prolongan en el tiempo, como por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, los sueldos de los empleados, ¿sí? Los intereses devengados de los préstamos que ha tomado la entidad, por ejemplo. En el caso de los alquileres también se produce lo mismo. Es decir, nosotros para aplicar, ¿no es cierto?, para registrar correctamente estas operaciones que se difieren en el tiempo, tendríamos que ir registrando día por día, ¿no es cierto?, por ejemplo, el devengamiento de los sueldos, el devengamiento de los alquileres, el devengamiento de los intereses, pero eso es materialmente, por eso les decía, es materialmente muy complejo realizarlo de esta manera. Por eso es lo que se hace es esperar un plazo razonable, digamos, para poder hacer la registración, y ese plazo razonable ustedes saben que es de un mes, ¿sí? Entonces esperamos el plazo de un mes y hacemos una sola registración por todo ese periodo. Por eso es que nosotros devengamos los intereses al cierre de cada mes, por ejemplo, ¿sí? Acá en esto, la existencia de operaciones de registración diferida, nos estamos refiriendo justamente a ese caso. Lo mismo hacemos cuando registramos los alquileres, tanto los alquileres que la empresa deba, ¿no es cierto?, deba abonar porque está alquilando algún bien a un tercero, como aquellos alquileres que la empresa cobra porque ha puesto alguno de sus bienes en alquiler a favor de un tercero, ¿sí? Bien, luego tenemos acá otra causa, digamos, de los ajustes, que dice otras circunstancias. ¿Por qué? Porque estas tres causas mencionadas anteriormente no representan a todos los ajustes posibles que nosotros vamos a tener que hacer, digamos. Entonces, el resto de las causas que den origen a algún ajuste, la vamos a englobar en este otro punto que dice otras circunstancias. Esto está referido, por ejemplo, a datos, ¿no es cierto?, a datos que al procesar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que procesar, esos datos no se evidencian de manera tan explícita, digamos, en la documentación, fuente de esas operaciones, ¿sí? Entonces, por eso no nos permite, digamos, realizar esos ajustes o haber realizado la registración correspondiente en el momento preciso, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas otras circunstancias se dan, dijimos, donde los datos a procesar no se evidencian en forma tan explícita en la documentación fuente, ¿sí? Ese sería el caso. Veamos ahora
el tipo de ajuste, cuáles son los ajustes que vamos a tener que realizar. Estas son las causas. Y de estas causas nosotros vamos a analizar ahora cuáles son los tipos de ajustes que se realizan como consecuencia de cada una de estas causas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos los tipos de ajuste. Acá también vamos a ver dos tipos de ajustes en general que responden a las causas que recién vimos de los ajustes. Un tipo de ajuste es la corrección de errores, u omisiones. Dijimos que la primera causa de estos ajustes podía deberse a errores u omisiones. Bueno, entonces estos asientos de ajuste que nosotros vamos a hacer tienen como propósito, ¿no es cierto?, realizar estos asientos de ajuste. ¿Para qué? Para corregir estos errores u omisiones. En el caso de los errores, sería para corregir justamente los errores cometidos, y en el caso de las omisiones serían asientos de ajuste para registrar lo que no se ha registrado oportunamente, ¿sí? Bueno, fíjense acá, cuando tenemos una omisión, ¿no es cierto?, por ejemplo, de algún asiento en el diario general, puede ser uno de estos casos de omisión. Acá directamente omitimos contabilizar un asiento en el diario general. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para subsanar esto? Vamos a tener que hacer la registración correspondiente tanto en el diario general como en el mayor general. Y de esta manera estamos subsanando esta omisión, ¿sí? También podemos encontrar asientos, ¿no?, ya esto referido a errores, asientos en el diario general, asientos que puedan estar invertidos, asientos que puedan estar repetidos, cuya registración se hizo más de una vez, asientos donde tenemos incorrecta imputación de cuentas, por eso dicen asientos mal imputados, y también asientos donde podemos encontrar errores en la cantidad, ¿sí?, en las cantidades volcadas en los asientos. Entonces, ¿de qué manera vamos a corregir estos errores? Haciendo generalmente un contraasiento y registrando de manera correcta, ¿sí? Esta sería la forma de solucionar estos errores, digamos. Y también podemos encontrar errores, por ejemplo, ya no en la registración, ya no en el libro diario, sino podemos encontrar errores en los pases que nosotros realizamos al mayor general. Recuerden que una vez que nosotros registramos en el libro diario, de ahí, ¿qué es lo que hacemos? De acuerdo al circuito contable que nosotros analizamos también en la clase anterior, tenemos que mayorizar todo, absolutamente todo lo registrado en el libro diario se mayoriza en el mayor general. Entonces, de esos pases estamos hablando cuando realizamos esa mayorización. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Ya aquí esto no da lugar a que nosotros realicemos algún asiento de ajuste en el libro diario. ¿Por qué? Porque el error no es en el libro diario, sino hay un error al mayorizar, un error de pase, ¿sí? Entonces acá lo que debemos hacer es hacer la registración correcta, pero solo en el libro mayor, ¿sí?, para poder subsanar este error, digamos. Muy bien. Ahora veamos el segundo tipo de ajustes que vamos a tener que a lo mejor realizar. Acá tengamos en cuenta lo siguiente. Fíjense, acá dice, correcta apropiación o imputación de los saldos activos, pasivos y de ingresos y gastos. Cuando nosotros vimos recién las causas de los ajustes, nosotros dijimos que las causas de los ajustes las clasificábamos en 4, ¿sí? La primera eran los errores u omisiones, que recién acabamos de ver cuáles son los tipos de ajustes que provienen de ese tipo de causas de ajuste. Y las otras 3 eran, fíjense, eran inadecuada utilización de la base de vengada, ¿no es cierto?, de imputación. La segunda era la existencia de operaciones de registración diferida, y la tercera era cualquier otro tipo de circunstancias, ¿sí? Bueno, de esas tres causas de ajustes, nosotros se pueden derivar, que vimos, se pueden derivar estos tipos de asientos de ajuste, ¿sí? Porque esas 3 causas pueden ocurrir de forma independiente, cualquiera de las 3 puede ocurrir de forma independiente, o puede darse, ¿no es cierto?, o pueden darse esas causas de manera combinada. Entonces, si nosotros
tenemos en cuenta una combinación de esas tres causales de ajuste, ¿no es cierto? Podemos tipificar los asientos de ajuste en estas cinco alternativas. Estos serían los tipos de asientos de ajuste a que van a dar lugar la combinación de esas tres causas de ajuste que acabamos de ver, ¿sí? Y que se las acabo de recordar que están en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, ingresos realizados en el ejercicio y no registrados. Esto va a dar lugar a que tengamos que hacer un asiento de ajuste. ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto de ingresos que ya están realizados en el ejercicio y no fueron registrados? ¿Sí? Esto ocurre, por ejemplo, acá vamos a tener que hacer un asiento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr esta correcta apropiación o imputación que estamos refiriéndonos acá de saldos activos, pasivos, de ingresos o de gastos, según sea, ¿sí? Entonces, este ejemplo, para este primer caso, sería cuando, por ejemplo, la entidad alquila un bien a un tercero, ¿no? Y por lo cual debe cobrar alquileres. Entonces, estos alquileres, supongamos que la entidad ha cobrado alquileres por adelantado, entonces, y no los ha registrado, y no ha registrado de la manera correcta. Entonces, acá el asiento, nosotros que tenemos que hacer, el ajuste que tendríamos que hacer, sería alquileres, devengar lo que corresponde, porque en el momento en que cobró los alquileres por adelantado, ¿qué hizo? Hizo caja a alquileres cobrados por adelantado. Ese es el asiento que registró cuando cobró alquileres por adelantado. Bueno, eso fue en el momento en que cobró esos alquileres. Ahora, al cierre de ejercicio, ¿qué es lo que pasó? Se realizaron ingresos, es decir, se devengaron alquileres y esos alquileres no fueron registrados. Es decir, no se registró el devengamiento, ahí no hubo una correcta imputación de ese ingreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué asiento es el que vamos a tener que hacer si eso ocurre? Vamos a tener que debitar la cuenta alquileres cobrados por adelantado y acreditar la cuenta alquileres ganados, ¿sí? Y de esa manera estamos reflejando en este periodo contable el ingreso realizado en este ejercicio, ¿sí? Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con intereses, ¿sí? Con los intereses. Veamos el segundo concepto. Egresos incurridos en el ejercicio y no registrados. Bueno, en este caso vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Dice egresos incurridos en el ejercicio y no registrados. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que no hayamos registrado la depreciación de algún bien de uso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener que hacer el correspondiente ajuste de registrar esa depreciación. Por ejemplo, si corresponde a una maquinaria, vamos a tener que hacer depreciación de maquinaria a depreciación acumulada a maquinarias, ¿sí? Para poder subsanar esta omisión, digamos, ¿sí? De que no fue registrado un egreso incurrido en el ejercicio. O también puede darse el caso de un alquiler que la empresa tenga que pagar porque está alquilando un bien que destina al uso en su actividad, en el desarrollo de su actividad. Entonces, acá tendríamos que registrar, por ejemplo, alquileres a alquileres a pagar si es que se omitió, por ejemplo, registrar ese egreso, ¿sí? En que se incurrió en el ejercicio y no lo hemos registrado. Ahora, veamos este otro concepto. Ingresos registrados totalmente como realizados, ¿sí? En el ejercicio y que corresponde diferir. Acá estamos en la situación contraria. Acá estamos imputando todo o registrando todo como si se hubiera realizado en el ejercicio y resulta de que hay ingresos que no corresponden a este ejercicio y que corresponden diferir para ejercicios siguientes, ¿sí? Sería el caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los alquileres, cuando nosotros hemos registrado, la empresa ha cobrado alquileres por adelantado y la empresa, en vez de hacer la registración que corresponde, ha hecho caja, cuando cobró caja a alquileres ganados. Y resulta que no es lo correcto, esa registración no es la correcta, porque si está cobrando alquileres por adelantado, supongamos que el ejercicio cierra el 31 de diciembre y la empresa cobró en diciembre alquileres por diciembre y enero, ¿sí? Entonces, si nosotros hicimos caja a alquileres ganados, estamos imputando a este ejercicio un ingreso
que no corresponde a este ejercicio, que corresponde diferir, que sería el alquiler del mes de enero. Entonces, acá la registración correcta tendría que haber sido caja a alquileres ganados y a alquileres cobrados por adelantado por el alquiler del mes de enero, por ejemplo. Entonces, habrá que hacer el ajuste que corresponda, ¿sí? Lo mismo ocurre en el caso de los egresos. Podríamos haber registrado egresos totalmente como incurridos en el ejercicio y que corresponde diferir, ¿sí? Ya vimos el ejemplo de los ingresos con los alquileres, ahora veamos un ejemplo de los egresos. Acá pasa lo mismo, nada más que con los egresos. Por ejemplo, si la empresa, supongamos, abona seguros, ¿no? Abona seguros por adelantado. Entonces, en ese caso, ¿cuál fue la registración que se hizo erróneamente? En el momento del pago de esos seguros, el asiento que se hizo fue seguros perdidos a caja, ¿no? Y bueno, acá estamos imputando como egresos seguros que corresponden diferir, que corresponden al ejercicio siguiente, por ejemplo. Entonces, acá la registración, el ajuste, va a tener que ser, lo vamos a tener que hacer utilizando la cuenta seguros pagados por adelantado, ¿sí? En la proporción en la que corresponda. No registrar todo como seguro perdido, sino una porción de ese seguro que corresponde a diferir, vamos a tener que imputarle a la cuenta seguros pagados por adelantado, ¿sí? Y en el caso de los otros ajustes, acá podemos tener algún asiento muy particular de ajuste, digamos, como podría llegar a ser, que no entra en alguno de estos ejemplos que hemos visto recién. Podría ser, por ejemplo, derivado de una causa de evaluación de activos, como por ejemplo la cuenta, a ver, supongamos la cuenta de deudores por venta, ¿sí? Supongamos que la empresa está haciendo el control de estas cuentas de deudores por ventas, y existe, ¿no es cierto? La empresa se da cuenta que existe y ante la contingencia, digamos que existe la contingencia de que hay un cierto grado de incobrabilidad, ¿sí? Ante la contingencia de que existe un cierto grado de incobrabilidad de algún crédito, ¿sí? Y que la empresa está viendo que no tiene ningún tipo de garantía, ¿no es cierto?, especial ese crédito, entonces estima conveniente, digamos, constituir una previsión que refleje esa contingencia, ¿sí? De que ese crédito puede llegar a transformarse en incobrable. Entonces, en ese caso, corresponde hacer un ajuste, ¿sí? Porque estamos ya a fecha de cierre de ejercicio y esa contingencia se la descubre a esa fecha, entonces el asiento que corresponde hacer es la constitución de una previsión, ¿sí? Entonces haríamos deudores incobrables a previsión para cuentas de dudoso cobro. Ese sería, por ejemplo, un ajuste que corresponde a quinto, digamos, ejemplo que estamos poniendo acá de tipos de ajustes, ¿sí? A otros ajustes. Acá tenemos, fíjense, otros ejemplitos de asientos de ajuste que ustedes pueden llegar a tener que realizar a esa fecha de cierre. Fíjense, acá dice que al realizar el control de los saldos de las cuentas al 31 de octubre del 2024, que en este caso es la fecha de cierre de ejercicio, se detectó lo siguiente. ¿Qué se detectó? Que la registración contable, ¿no es cierto?, de una cobranza en efectivo de un crédito en cuenta corriente por 10.000 pesos, cuando según recibo correspondía a consignar 100.000. Acá estamos frente a un caso que vimos hace ratito de error, ¿no es cierto?, de error u omisión, en este caso debido a los errores de cantidad en el libro diario, cuando se detecta un error de cantidad en el libro diario. Fíjense, hay una registración que la debíamos haber hecho por 100.000 pesos y resulta que se contabilizó 10.000 pesos. Entonces, este error va a dar lugar a un asiento de ajuste, que sería este primero, que al 31 de octubre del 2024 nosotros tengamos que hacer la registración por la diferencia. Nosotros habíamos registrado por 10.000, ahora registramos por la diferencia. Caja a deudores por ventas por 90.000, para que quede realizada de forma correcta la registración contable de esta cobranza, ¿sí? Otro ejemplo de ajuste, dice acá, no se contabilizó el pago en efectivo del impuesto inmobiliario
con vencimiento en octubre del 2024 por 54.000 pesos. ¿Qué pasó acá? Acá hubo una omisión. El ejemplo anterior era de un error cometido con respecto a cantidades. Acá directamente tenemos una omisión. Este tipo de ajuste corresponde a una omisión. Es decir, no se contabilizó el pago del impuesto inmobiliario por 54.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la registración correspondiente. Impuesto inmobiliario a caja por 54.000 pesos. ¿Qué otra cosa se puede haber detectado, por ejemplo, al cierre del ejercicio? Que no se registró el devengamiento del seguro por incendio de 120.000 pesos correspondiente al mes de octubre. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que hacer seguros perdidos a seguros pagados por adelantado. Este es uno de los ejemplos que vimos recién, ¿sí? En el segundo grupo, digamos, de tipos de ajustes. Entonces, acá corresponde imputar como egreso, digamos, incurrido en el ejercicio, este seguro, ¿no es cierto?, contra incendio que corresponde al mes de octubre, ¿sí? Lo devengado en el mes de octubre. Entonces, acá cancelamos el seguro pagado por adelantado que registramos en su momento y la contrapartida es la cuenta de egresos seguros perdidos por 120.000. Estos son ejemplitos de ajustes que podemos hacer al cierre del ejercicio. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes o quiénes serían los responsables de revisar y de corregir, digamos, estos saldos incorrectos de las cuentas? Y bueno, los responsables principalmente en una entidad es el departamento contable, es el encargado de hacer todos estos controles y de realizar los ajustes que correspondan, ¿sí? O también puede ser el departamento de auditoría interna, si es que la entidad cuenta con este sector de auditoría interna, y si no, posiblemente puede ser que lo haga la auditoría externa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es entonces, en resumidas cuentas, la tarea que se debe hacer? ¿No es cierto? En esta instancia, digamos, al cierre del ejercicio. Y la tarea consiste en revisar, ya dijimos, toda y cada una de las cuentas, ¿no es cierto?, que están en el prebalance, que nosotros hemos incluido en el prebalance. Acuérdense que dijimos en el prebalance que ahí debemos incluir absolutamente todas las cuentas, aún aquellas cuentas cuyo saldo la tengamos en cero, cuyo saldo sea cero, porque si han tenido algún movimiento durante el ejercicio, las tenemos que incluir lo mismo en el prebalance, ¿sí? Entonces, revisar todas las cuentas y corregir, determinar la razonabilidad de los saldos y corregir los saldos cuando corresponda, ¿sí? A través de los asientos de ajuste. Esa es la tarea que debemos hacer. Y para esto es que nosotros hemos visto cuáles son los procedimientos extracontables que se realizan para poder llevar a cabo esta tarea, ¿sí? Ahí hablamos de esos procedimientos son, por ejemplo, la toma de inventarios, los arqueos, el examen de la documentación, ¿sí? Por ejemplo, son algunos de las tareas que hemos visto que se realizan para poder hacer estos controles. Veamos cuál es el circuito de los ajustes. Nosotros hasta acá dijimos que, bueno, si corresponde, si detectamos diferencias, tenemos que hacer asientos de ajuste. Bueno, estos asientos de ajuste, ¿sí? Nosotros los realizamos en base a todos los procedimientos que vimos, en base al chequeo de información, de documentación. Esos ajustes se registran en el libro diario general, ¿sí? Se registran en el libro diario general de manera directa, esos ajustes van directamente registrados al diario general, es decir, no se van a registrar asientos de ajuste en los subdiarios. Si es que la empresa lleva este sistema de tener subdiarios, ningún asiento de ajuste se registra en subdiarios, van directamente registrados al diario general. Y de allí lo que tenemos que hacer, como hacemos normalmente, es mayorizar en el mayor general estos asientos de ajustes, ¿sí? Mayorizamos, ¿no?, en el mayor general, y luego, una vez que hemos realizado esta mayorización, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, obtener en el prebalance de sumas y saldos, vamos a obtener el prebalance de sumas y saldos ajustados. Recuerden que en este prebalance nosotros partíamos del balance de sumas y saldos que habíamos conciliado previamente, habíamos hecho un balance de sumas y saldos donde habíamos verificado la igualdad de los
4 primeros pares de columnas de las sumas y de los saldos, y a partir de ahí hacíamos el control cualitativo este que acabamos de estudiar. Bueno, con ese control cualitativo nosotros vamos a estar en condiciones, una vez mayorizados los ajustes, de determinar los importes que vamos a colocar en las columnas de los ajustes, tanto en el debe como en el haber. Y luego vamos a obtener otro par de columnas que se llaman columnas de saldos ajustados, ¿sí? Donde vamos a determinar el saldo ajustado de las cuentas donde hayamos tenido que realizar ajustes. Una vez que hemos determinado estos saldos ajustados los vamos a determinar para todas las cuentas, para absolutamente todas las cuentas, tanto las que han sufrido ajuste como aquellas que no han sufrido ajuste. Las cuentas que no han sufrido ajuste, como por ejemplo, no sé, supongamos que teníamos la cuenta plazo fijo, ¿no? Banco XX plazo fijo, y que no hayamos tenido que hacer ningún ajuste, el saldo de esa cuenta lo vamos a pasar tal cual a la columna de saldos ajustados, ¿sí? Entonces, en esa columna de saldos ajustados vamos a tener de nuevo todos los saldos de todas las cuentas, tanto de las que han sufrido ajuste como de las que no han sufrido ajustes, ¿sí? Y a partir de allí, recién vamos a estar en condiciones de preparar los informes contables, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el paso siguiente una vez que obtenemos estos saldos ajustados? Vamos a tener que realizar la clasificación, el último paso es realizar la clasificación de las cuentas. Vamos a tener que clasificar todas las cuentas en las columnas que corresponden a las cuentas patrimoniales o a las cuentas de resultado, ¿sí? Entonces acá tenemos, en las cuentas patrimoniales tenemos la columna del debe que representa el activo, la columna del haber que representa el pasivo y patrimonio neto, y dentro de las cuentas de resultado tenemos el debe que representa las cuentas de pérdida y el haber las cuentas de ganancia. Entonces, una vez que hemos pasado todas las cuentas a las respectivas columnas, hemos realizado esta clasificación, ya tenemos la información lista para poder confeccionar estos informes contables, ¿sí? Acá específicamente, o sea, o particularmente nos estamos refiriendo a los estados contables, ¿sí? Estamos en condiciones de preparar esos estados contables. ¿Cuál sería entonces el trabajo final en el prebalance? El trabajo final en el prebalance es lo que ya les acabo de contar con la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Acá teníamos nosotros el prebalance de sumas y saldos ajustados. Bueno, acá se ve con mayor claridad las otras dos columnas que faltaban, donde hacemos la clasificación de las cuentas en cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, pérdida y ganancia, y ya tenemos la información lista para preparar esos informes contables, tanto los reportes como los estados contables, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es obtener, ¿no es cierto? Luego de realizado esto, el paso siguiente es obtener el nuevo importe del patrimonio neto, la nueva cuantificación del patrimonio neto, ¿no? Al instante de cierre de ejercicio, a esa fecha de cierre de ejercicio. Y por ello, nosotros vamos a tener que realizar lo que se denomina la compensación de las cuentas diferenciales, ¿sí? Estas cuentas diferenciales son las cuentas de resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer un asiento de refundición, ¿sí? Asiento de refundición de cuentas de resultado, así se llama, donde se van a saldar. ¿En qué consiste este asiento? En saldar las cuentas de resultado a través de un asiento en el libro diario, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos este asiento de refundición, ¿no es cierto? Vamos a determinar, cuando hacemos este asiento, vamos a determinar el resultado del ejercicio. Las diferencias de las cuentas de resultado positivo con respecto a las cuentas de resultado negativo nos da el resultado obtenido en el ejercicio, ¿sí? Ese resultado del ejercicio lo vamos a tener que volcar al patrimonio neto, ¿sí? Para obtener el nuevo importe del patrimonio neto al cierre de este ejercicio. Si esa diferencia, ¿no es cierto?, nos da un resultado del ejercicio positivo, es decir, nos da una ganancia, esto va a incrementar el patrimonio neto anterior. Y si nos da una pérdida, va a disminuir
el patrimonio neto anterior, ¿sí? Bien, entonces, en este asiento, ¿qué vamos a tener que hacer? Las cuentas de ganancias, si decimos que vamos a tener que saldar las cuentas de resultado, a las cuentas de ganancias que tienen saldo acreedor las vamos a debitar, ¿sí? Y a las cuentas de pérdida que tienen saldo deudor las vamos a acreditar. Y la diferencia, para que el asiento nos quede, digamos, nivelado, digamos que el debe ser igual al haber, va a ser la cuenta resultado del ejercicio. Así nace la cuenta resultado del ejercicio y obtenemos cuánto es el resultado del ejercicio, que puede ser una ganancia, dijimos, o puede ser una pérdida, ¿sí? Bien, como las cuentas estas de resultado, estas cuentas diferenciales, estas cuentas de resultado, no trascienden el ejercicio económico, ¿no es cierto? Es decir, estas cuentas nos van a quedar, luego que hagamos este asiento, con un saldo cero. Las cuentas de ganancia van a quedar con saldo cero, las cuentas de pérdida van a quedar con saldo cero, ¿sí? ¿Y por qué tienen que quedar con saldo cero? Porque estas cuentas tienen que quedar listas, ¿no es cierto?, para recibir las nuevas imputaciones del ejercicio siguiente, ¿sí? Muy bien. Luego, ¿qué más vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales, ¿sí? Ese es el asiento de cierre. Ahí, en este caso, se saldan las cuentas patrimoniales a través también de un asiento que vamos a hacer en el libro diario. Entonces, en este caso, vamos a tener que debitar todas las cuentas de pasivo y de patrimonio neto y vamos a tener que acreditar todas las cuentas de activo, ¿sí? Para que estas cuentas también queden con saldo cero, ¿sí? Y la diferencia, ¿no es cierto?, que vamos a tener cuando hagamos este asiento entre el debe y el haber, va a ser el resultado, lógicamente, del ejercicio. Entonces, en este asiento de cierre de cuentas patrimoniales, vamos a tener, en medio de las cuentas patrimoniales, vamos a tener la cuenta de resultado del ejercicio, que es la que va a balancear el debe con el haber, ¿sí? Muy bien. Ahora, veamos un ejemplo de estos tipos de asientos. Acá tenemos un ejemplo de un asiento de refundición. Fíjense que habíamos dicho que en este caso dejábamos a cero las cuentas de resultados. Por eso es que teníamos que debitar las cuentas de los ingresos, como por ejemplo ventas, intereses ganados, alquileres ganados, ¿sí? Todas las cuentas de ingresos, y teníamos que acreditar todas las cuentas de egresos, por ejemplo, costos de mercaderías vendidas, sueldos y jornales, cargas sociales, intereses perdidos, etcétera, etcétera, ¿sí? La diferencia entre las cuentas de ingresos y egresos nos da el resultado del ejercicio. Acá obtenemos el resultado del ejercicio. Aparece la cuenta resultado del ejercicio. En este caso, estamos viendo que nos da un resultado positivo, por eso la tenemos acreditada, ¿sí? Si nosotros sumamos el debe y sumamos el haber, nos tiene que dar igual. Este es el resultado obtenido en el ejercicio, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora un ejemplo de asiento de cierre. Acá dijimos que dejábamos en cero las cuentas patrimoniales, ¿sí? Entonces, fíjense, debitábamos todas las cuentas de pasivo, como proveedores, documentos a pagar, IVA a pagar, sueldos y jornales a pagar, etcétera, etcétera. Debitábamos también las cuentas de patrimonio neto, como capital suscrito, las reservas. Bueno, acá tenemos, esta no es una cuenta, acá hay que corregir. Acá sería, por ejemplo, debitar la cuenta reserva legal, reserva facultativa, reserva estatutaria. Ya le vamos a corregir esta cuentita porque acá tenemos que tener cuentas, chicos. Acá estamos hablando de cuentas, ¿sí? Reserva sola no existe, no hay una cuenta que se llame así. Entonces, acá tenemos que poner, supongamos, reserva legal, ¿sí? Resultado del ejercicio. Habíamos dicho que habíamos obtenido un resultado positivo, entonces acá tenemos que debitarlo, ¿no? Porque esto es una cuenta de ganancia que las tenemos que debitar. Estamos haciendo el asiento de cierre y acreditamos todas las cuentas de activos, como por ejemplo caja, banco río, cuenta corriente, documentos a cobrar, deudores por ventas, mercadería, rodado, etcétera, etcétera, ¿sí? Este asiento se hace para cerrar las cuentas patrimoniales. Entonces, estas cuentas patrimoniales nos van a quedar al cierre del ejercicio con saldo cero, ¿sí? Con saldo cero. Pero también dijimos, bueno, y dentro de estas cuentas patrimoniales, observen, como dijimos, está el resultado del ejercicio, ¿sí? Ahora,
También, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer luego al comenzar el nuevo ejercicio? Al comenzar el nuevo ejercicio vamos a tener que hacer lo que se llama el asiento de apertura de cuentas patrimoniales. Acá solamente vamos a hacer el asiento de apertura de cuentas patrimoniales porque dijimos que las cuentas de resultado deben quedar con saldo cero, deben quedar listas para recibir las nuevas imputaciones del nuevo ejercicio, ¿sí? En cambio, las cuentas patrimoniales sí trascienden el ejercicio económico, entonces vamos a tener que hacer este primer asiento. Fíjense acá qué día está hecho el asiento, el día 1 de enero. Quiere decir que para esta empresa el cierre de ejercicio es el 31 de diciembre. El 31 de diciembre hicimos el asiento de cierre, ¿no es cierto?, de cuentas patrimoniales, y ahora el 1 de enero tenemos que hacer el primer asiento del ejercicio, que es el asiento de apertura. Entonces, debitamos de nuevo las cuentas patrimoniales del activo, acreditamos las cuentas patrimoniales del pasivo, las cuentas de patrimonio neto, por supuesto con la cuenta resultado del ejercicio, que en este caso habíamos obtenido una ganancia. Ese va a ser el primer asiento del nuevo ejercicio. Y luego, a continuación de este asiento, lo que tenemos que hacer, y que ustedes ya vieron en la unidad de patrimonio neto, es transferir el resultado, el saldo del resultado de la cuenta resultado del ejercicio a la cuenta resultados no asignados. ¿Por qué? Porque esta cuenta de resultado del ejercicio también tiene que quedar en saldo cero para recibir el nuevo resultado del nuevo ejercicio, ¿sí? Entonces, transferimos esta cuenta resultados del ejercicio, por eso la acreditamos, la debitamos porque tiene saldo acreedor, y la cuenta que acreditamos, la cuenta que recibe, es la cuenta resultados no asignados, por 8.235.000. ¿Sí? Estos serían los ejemplos de los asientos de refundición, del asiento de cierre y del asiento de apertura que nosotros tenemos que hacer. Bueno, esto es todo. Con esto finalizamos, digamos, esta unidad. Voy a dejar de compartir. Volvemos a... Ahí está. Bien. Esto es todo, chicos, de esta unidad. Con esto finalizamos esta unidad número 10 y ya la única que nos queda sería la unidad de los informes contables, que también, de más está decirles, es súper importante, sobre todo a la hora de rendir la materia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben ustedes que estas dos unidades no se evalúan en los parciales. Sí, esta unidad la vamos a evaluar, lógicamente, en las horas de formación práctica, y la unidad de estados contables va directamente a ser evaluada en el examen final cuando ustedes preparen la materia, ¿sí? Así que la próxima unidad, que es la número 11, que es la de los informes contables, esa unidad la vamos a ver, como dice el cronograma, el día martes 12 de noviembre, ¿sí? Ese día, martes 12 de noviembre, vamos a tener la clase en el horario habitual de 8 a 10 de la mañana, y ahí vamos a terminar ya el programa, ¿sí? Con esa unidad de los informes contables ya le vamos a estar subiendo el Power. También otra cosita que les quería aclarar antes de que me olvide, era que fíjense en los anuncios que están puestos en el aula. ¿Por qué? Porque ahora, como ya el lunes 11 de noviembre comienzan las horas de formación práctica, ahí va a entrar el primer grupo, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Solamente son 2 grupos de trabajo. Esos grupos van a estar integrados con los alumnos que aprueben el segundo parcial que rindieron ayer, ¿sí? Entonces tienen que estar atentos. En la pestaña de formación práctica les vamos a publicar el listado de los alumnos que van a integrar los 2 primeros grupos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, los alumnos que cursaron a la mañana, ¿no? Teóricamente van a ir al grupo de la mañana, van a ir a las horas de formación práctica en el horario de la mañana. Y los que cursaron a la hora de la siesta y en el turno de la noche, van a integrar el grupo de formación práctica de la tarde. Ahora, si alguno de ustedes llegara a tener inconvenientes con ese horario, ¿no? Por razones
justificadas, por ejemplo, de trabajo, entonces tienen que avisar con la debida antelación, exponer su situación con los profesores. Ahí, Natalia, podés recibir alguna información con respecto a este tema. Lo ven con Natalia, lo ven con Sebastián o con los profes de la práctica, ¿sí? Porque tenemos que saber de antemano que ustedes no pueden hacer esas horas de formación práctica en el turno que les corresponde, ¿sí? En ese caso van a tener que ser cambiados de turno para las horas de formación, porque les recordamos que estas horas de formación son obligatorias y que las deben aprobar para obtener la regularidad de la materia. Con solo aprobar el primer parcial y el segundo parcial no están regulares en la materia. Necesitan aprobar estas horas de formación práctica. Una vez aprobadas, recién ahí le vamos a cargar la regularidad de esta asignatura, ¿sí? Así que bueno, ese sería digamos, lo importante, lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder hacerla sin ningún inconveniente. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que los profesores, a ver, Natalia, no sé si querés explicarles vos con respecto al curso de Excel. Sí. Chicos, mañana no hay clase práctica, los de la comisión de la mañana. Bueno, ya no hay clases de desarrollo de trabajos prácticos, pero sí mañana le vamos a dar el curso de Excel en el virtual, en el horario de 20 a 22 horas y el sábado de 8:30 a 10 horas. Así que ustedes tienen que asistir, esto les va a facilitar las tareas que vamos a hacer en el gabinete desde el lunes, los que aprueben el segundo parcial. Es un curso básico de Excel, donde les vamos a enseñar el manejo para los chicos que por ahí por primera vez van a conocer esa aplicación. Así que consulten la página para que, bueno, vean los horarios y ahí les va a estar el enlace para que mañana se conecten de 20 a 22 horas. Que no tienen que venir en la mañana, en la clase práctica, los de la mañana. Perfecto, muy bien. Ese no es un curso intensivo para manejar toda la herramienta, sino que, como dice Natalia, les van a dar digamos, van a aprender a manejar lo que necesitan del Excel para poder hacer las horas de formación práctica, ¿sí? Es digamos, una herramienta que tiene muchas aplicaciones, pero bueno, acá vamos a aprender lo básico, lo que ustedes necesitan saber para desenvolverse bien en las horas de formación práctica, nada más. No sé qué otra cosa nos estamos olvidando. Creo que nada más. No, nada más que nada estos días sí tienen que estar consultando la página, el cronograma, para orientarse y poder estar en las actividades. Y también, Perfecto. bueno, estar atento a los resultados del segundo parcial durante la semana, porque los que vayan aprobando son los que ya van a arrancar este lunes en el gabinete. Exacto, muy bien, así es. Bueno, eso le queríamos decir antes que finalice la clase, por las dudas nos olvidamos de algo. Así que, chicos, ahí ustedes en la unidad esta 10 tienen habilitados los foros de consulta. Si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto en esta unidad, los invitamos a formular sus consultas, sobre todo antes del lunes, que ya comienzan las horas de formación, porque ahí ya tienen que ir a trabajar. Y no, o sea, eso es como una instancia más de evaluación, entonces, ahí no van a poder hacer consultas. Ahí ya tienen que ir con los conocimientos necesarios para poder desarrollar esa actividad. Entonces, vamos a estar pendientes, vamos a estar abiertos a cualquier consulta que necesiten, a cualquier explicación, ¿sí?, que sea necesaria para que ustedes vayan bien preparados a la hora de formación. Bueno, ahora, ¿tienen algunas dudas o no tienen dudas para Sí, contestar? Leo, hay dos preguntas. Muy bien. Una, Ezequiel Quiroga dice, profe, entonces a la fecha de cierre hacemos los asientos de refundación, dice, refundición.
Se le fue la... El de cierre. Sí. En cada asiento registramos el resultado del ejercicio. En el de refundición debitamos los resultados del ejercicio y en el de cierre de cuentas patrimoniales la acreditamos. Es así. Y Camila Gisaura también dice, yo también tengo una consulta sobre el mismo tema. Bueno, perfecto. A ver, vamos por partes. Una cosa es el asiento de refundición y otra es el asiento de cierre de ejercicio, ¿no es cierto? De cierre de cuentas patrimoniales. El asiento de refundición, ¿qué nos permite? Nos permite, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de ese asiento? El objetivo de ese asiento es determinar el resultado del ejercicio. Nosotros determinamos el resultado del ejercicio mediante ese asiento de refundición de cuentas de resultado, donde, lógicamente, vamos a tener que, como decían ustedes, como decíamos recién, vamos a tener que debitar las cuentas de ganancia y vamos a tener que acreditar las cuentas de pérdida. Es decir, que con ese asiento lo que estamos haciendo es dejar a cero las cuentas de resultado. Y la diferencia nos va a dar el resultado del ejercicio. Ahí va a aparecer por primera vez la cuenta resultado del ejercicio. Entonces, yendo a tu pregunta, Ezequiel, en el asiento de refundición sí va a estar la cuenta resultado del ejercicio porque ahí va a aparecer por primera vez y esa cuenta va a tener saldo acreedor si el resultado es una ganancia y va a tener saldo deudor si el resultado del ejercicio es una pérdida, arroja una pérdida, ¿sí? Bien, ahora, entonces, con ese asiento, las cuentas de ganancias, si nosotros mayorizamos ese asiento, las cuentas de ganancia van a ver que quedan con saldo cero, las cuentas de pérdidas quedan con saldo cero y va a aparecer una cuenta nueva que no teníamos hasta ese momento, que es la cuenta resultado del ejercicio, con saldo acreedor si es ganancia, con saldo deudor si es pérdida, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ese asiento, una vez hecho ese asiento a refundición, vamos a pasar a hacer el asiento de cierre de ejercicio o el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. ¿Cuál es el objetivo de ese asiento? Dar por terminado o por concluido el ejercicio económico. Entonces, vamos a tener que dejar a cero también las cuentas patrimoniales. Por eso es que debitamos las cuentas de pasivo y de patrimonio neto para que queden con saldo cero y acreditamos las cuentas de activos para que queden con saldo cero. Ahora, ese asiento no va a estar equilibrado, lógicamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cuenta que va a equilibrar ese asiento? La cuenta resultado del ejercicio, ¿sí? Esa cuenta resultado del ejercicio, en este caso, del ejemplo que nosotros vimos en el Power, donde teníamos una ganancia, ese era el resultado del ejercicio, una ganancia, esa cuenta tiene saldo acreedor. Nace con saldo acreedor en el asiento a refundición, pero en el asiento de cierre, ¿no es cierto? En el asiento de cierre la vamos a tener que debitar, ¿sí? Para dejar a cero, digamos, la registración contable al cierre del ejercicio. Entonces, no siempre la debitamos o la acreditamos, eso depende de cuál sea el resultado del ejercicio. Supongamos el caso contrario, supongamos que en el asiento de refundición de las cuentas de resultado obtenemos una pérdida. Entonces, la cuenta de resultado del ejercicio van a ser con saldo deudor. ¿Sí? Van a ser con saldo deudor. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Los egresos o las pérdidas son mayores a las ganancias. Entonces van a ser con saldo deudor. Y en el asiento de refundición, de cierre de ejercicio, esa cuenta de pérdida la vamos a acreditar para que balancee el debe con el haber en el asiento de cierre. No sé si se entiende ahora. O sea, no es que siempre debitamos la cuenta resultado del ejercicio y después la acreditamos. Eso depende de cuál es el resultado, si es ganancia o si es pérdida. ¿Sí? Bien. Así sería, Ezequiel. Para los demás también, ¿no? Han entendido todo, supongo. ¿Sí? Si hay dudas, por favor, pregunten. No hay ningún problema. Muy bien. Parece que está todo ok. Muy bien. Sí. Leo, Camila también hizo una consulta, o no sé si alguien quiere hablar. Ahí está Camila.
A mí no me quedó claro si estos asientos lo hacemos después de terminar el prebalance, después de cerrarlo, o se hace antes de que hagamos los asientos de ajuste. No, a ver, Camila, ¿para qué hacemos nosotros el prebalance? Nosotros hacemos el prebalance, fíjate que tenemos que hacer el prebalance con ese prebalance que obtenemos. ¿Qué obtenemos? Los saldos de las cuentas, ¿no es cierto? ¿Lo hacemos para qué? Para que los saldos de todas las cuentas, tanto las patrimoniales como las cuentas de resultados, tengan el saldo correcto y verificado y correspondiente y acorde a la realidad de la empresa. Para eso hacemos el prebalance, ¿sí? Una vez que nosotros terminamos con el prebalance, nosotros recién ahí estamos seguros de los saldos de cada una de las cuentas. Por eso es que recién a partir de ese momento podemos confeccionar los estados contables. ¿Sí? Nosotros ya ahí nos aseguramos con ese prebalance de que tenemos las cuentas de manera correcta, los saldos correctos, con la correcta evaluación, con la correcta composición, está todo ok, digamos, ¿sí? Para poder confeccionar los estados contables. Bueno, en mi contabilidad, yo sé que la contabilidad refleja eso que yo tengo en el prebalance, porque yo lo estoy tomando a eso de los datos de la contabilidad. Entonces, una vez que yo tengo hecho ese prebalance, yo sé que mis cuentas del mayor general están correctas, que tienen los saldos correctos. Entonces, ahí es donde yo, luego del último ajuste que registré en el asiento del libro diario, luego del último ajuste que yo hice con motivo del prebalance, de ese control, voy a registrar a continuación de ese último asiento de ajuste, primero el asiento de refundición de cuentas de resultados, el asiento de refundición. Y luego voy a registrar con fecha, siempre a fecha de cierre, ¿no? O sea, yo hago el ajuste y con fecha, supongamos que sea la fecha de cierre 31 de diciembre, que es lo habitual, digamos, lo que ustedes más ubican. Bueno, con esa fecha 31 de diciembre yo voy a hacer el asiento de refundición de cuentas, de resultados. Y a continuación de ese asiento voy a hacer el asiento de cierre de libros. Y con eso finalizó y doy por concluido el ejercicio económico, la registración por ese ejercicio económico, supongamos 31 de diciembre del año 2023, ¿sí? Ahora, el 1 de enero del año 2024, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el asiento de apertura. Vuelvo, ¿no es cierto?, le devuelvo el saldo a las cuentas patrimoniales. Lo que cancelé en el cierre del ejercicio anterior, se lo devuelvo a las cuentas patrimoniales y ese va a ser el saldo con el cual yo voy a iniciar la registración contable para el nuevo ejercicio, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Como ese asiento de apertura tiene adentro la cuenta resultado del ejercicio, yo tengo que dejar esa cuenta de resultados del ejercicio con saldo cero. ¿Por qué? Porque tiene que estar libre para poder recibir el nuevo resultado del ejercicio al 31 de diciembre del año 2024. Por eso, luego del asiento de apertura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transferir el resultado del ejercicio a la cuenta resultados no asignados. Entonces, son dos los asientos que tengo que hacer yo siempre al inicio de cada ejercicio. El asiento de apertura y luego transferir el resultado del ejercicio a la cuenta resultados no asignados. Y a partir de ahí estoy en condiciones de comenzar a registrar toda y cada una de las operaciones que realice la empresa durante el nuevo ejercicio. ¿Se ubican cómo es la secuencia? O sea, el prebalance, obviamente que yo lo tengo que hacer para poder cerciorarme de esas cuentas, del saldo de cada una de las cuentas que yo tengo en mi contabilidad. Porque si yo no hago ese paso previo de control, no puedo confeccionar los estados contables, ¿sí? Los estados contables, la información que yo tengo que poner en los estados contables o que tengo que brindar a los terceros, esa información tiene que ser información de calidad, tiene que estar correcta, porque en base a esa información, todos estos usuarios, más la empresa misma, digamos, ¿sí? Los gerentes, por ejemplo, de la empresa, van a tener que tomar decisiones sobre esa información, ¿sí? Entonces, yo no puedo emitir balances erróneos, balances mal confeccionados, balances falsos, todo eso está inclusive penalizado digamos, por el derecho. Hay leyes que penalizan eso y es algo grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta información,
¿Sí? Por eso es que se hacen todos estos controles, por eso es que después estos balances son sometidos a una revisión, a un control, a una auditoría, ¿sí? No es que el órgano de administración hace el balance y ya ahí nomás lo publica, no. Ese balance tiene que pasar por un profesional que lo tiene que auditar, que tiene que hacer un informe acerca de la veracidad y la corrección, digamos, de todo lo que, toda la información contable, de emitir una opinión acerca de eso, porque eso da cuenta de qué, de la confiabilidad, ¿no es cierto? O de la confiabilidad que tiene esa información contable, ¿sí? Y ese balance tiene que pasar por el Consejo Profesional luego de Ciencias Económicas, donde va a tener otro chequeo, digamos, y va a estar certificado, ¿sí? Y bueno, recién ahí uno lo puede publicar y lo puede dar a conocer. Entonces, por eso es necesario hacer todos estos controles para poder hacer los balances. No sé si se entendió bien el circuito. Fíjense en la diapositiva donde está el circuito, ¿no? Nosotros hacemos el prebalance, con el prebalance van a nacer los asientos de ajuste, hacemos los asientos de ajuste, los registramos en el libro diario, los mayorizamos y recién ahí vamos a obtener las cuentas con los saldos que correspondan. Y a partir de ahí, recién estamos en condiciones de preparar los estados contables. Antes no. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cuál es la secuencia que vamos a encontrar en un libro diario? En un libro diario vamos a encontrar el primer día del ejercicio, el asiento de apertura, el asiento que transfiere el resultado del ejercicio a resultados no asignados. Luego de eso vamos a tener las registraciones de todas las operaciones durante todo el ejercicio económico y al llegar al 31 de diciembre del 2024, ¿qué vamos a tener? Otra vez el prebalance, vamos a tener que hacer el prebalance. Con eso vamos a poder hacer nosotros los asientos de ajuste, vamos a tener todos los asientos de ajuste con fecha 31 de diciembre, con fecha de cierre, a esa fecha vamos a tener que hacer los ajustes, ¿sí? Porque estamos ajustando la información a esa fecha, y luego vamos a tener de nuevo el asiento de cierre, el asiento, perdón, de la refundición primero de las cuentas de resultados, el asiento de cierre y otra vez el mismo circuito año tras año. Esa es la manera en la que se trabaja. Ah, y no nos olvidemos, ¿no? Que una vez que tenemos los estados contables, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya obtenemos los estados contables, que ya podemos confeccionar los estados contables, ¿qué nos está faltando hacer que vimos en la clase anterior? ¿Qué tenemos que hacer con esos estados contables? Porque los únicos libros que la empresa, considerados principales y que la empresa debe llevar sí o sí para dar cumplimiento a las disposiciones legales, no solamente es el libro diario y el libro mayor. ¿Cuál es el otro libro indispensable y obligatorio de llevar? Que lo vimos la clase pasada. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Ahí están respondiendo el libro de inventarios y balances. Muy bien, perfecto, el libro de inventarios y balances. ¿Y en qué consiste ese libro? ¿Qué hacemos en ese libro? Esto es muy importante que lo sepan porque lo confunden. ¿Saben con qué lo confunden el libro de inventarios y balances? Con el inventario general. Y son cosas totalmente distintas. El inventario general es un procedimiento que se realiza, ¿no? Mientras que el otro es un libro considerado indispensable y obligatorio que debemos llevar conjunto con el libro diario y el libro mayor. Entonces, ¿qué hacemos en el libro Inventarios y Balance? Si nosotros tenemos un libro de inventarios y balance, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, díganme lo que se acuerdan, lo que han entendido. No importa que no esté bien, porque acá es donde tenemos que aclarar las dudas y les tiene que quedar bien clarito esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿qué se acuerdan? Hay que subir una copia de todos los estados contables, hay que adjuntarlo, ¿no? La verdad que no sé si son copias o son los originales. Es un libro, o sea, los estados contables, ustedes ahora en la unidad que viene van a ver un juego completo de estados contables. Vamos a darles un juego completo de un ejercicio chiquitito, por supuesto,
de estados contables. Ustedes los modelos de los estados contables ya los tienen. ¿Se acuerdan que se lo hemos compartido en la pestaña general, si mal no recuerdo? A ver, Nati, fíjate, por favor, creo que están ahí, subidos ahí en la pestaña general del aula. Esos son los modelos nosotros que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para confeccionar los estados contables. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los estados contables, ¿qué tenemos que hacer? Como dijo Camila, tenemos que transcribir en este libro de inventarios y balances los estados contables. Pero no los vamos a transcribir como ustedes los van a ver a los estados contables, porque los estados contables tienen información resumida, ¿no? Tienen información a nivel rubros, nada más. Ahora, todo el detalle de lo que contienen los rubros va a estar en la información complementaria a los estados contables. Lógicamente, esa información complementaria forma parte de los estados contables, ¿no? Forma parte, no es que es algo, un anexo así nomás, que si yo quiero lo presento y si no quiero no. No, forma parte de los estados contables y esa información complementaria ustedes van a ver que va a estar reflejada en notas o en cuadros anexos, que ya vamos a aprender cuáles son, ¿sí? Bien, entonces, se transcriben los estados contables, pero se transcribe, por eso el nombre del libro, Inventarios y Balance, se transcribe con detalle, ¿sí? No como ustedes están viendo los estados contables. Se transcribe el estado de situación patrimonial, a ver, yo les voy a ir diciendo. Va a decir, estado de situación patrimonial el 31 de diciembre del año 2023, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2023, y van a poner activo tal cual figura en el balance. Activo, tantos pesos. Activo corriente, tantos pesos. Caja y banco, tantos pesos. Pero ahí vamos a tener que hacerlo en detalle. La información que nosotros en los estados contables la tenemos en la información complementaria, ahora la vamos a tener que volcar en ese libro. Entonces vamos a poner el rubro caja y banco, tantos pesos, y vamos a poner debajo del rubro cada una de las cuentas que integra ese rubro caja y banco. Entonces vamos a poner caja, tantos pesos. Banco XX, cuenta corriente, tantos pesos. Banco X, cuenta corriente en pesos, tanto, en dólares, tanto, ¿sí? O sea, se transcribe con el detalle, con el inventario de cada uno de los rubros. Imagínense lo que es eso, ¿sí? Es un libro muy importante y tiene un detalle grandísimo. Eso tenemos que hacerlo con todos los rubros, chicos, con el rubro caja y banco, con cada uno de los rubros de inversiones, con cada uno de los rubros de créditos, digamos, que vimos que estudiamos en el rubro créditos, ¿sí? En los bienes de cambio. Imagínense en el inventario de los bienes de cambio, de los bienes de uso. Ese libro contiene toda la información del balance con el correspondiente inventario. Por eso se llama así. Eso es lo que se transcribe. O sea que obligación, digamos, como tal, de tener por cada ejercicio económico, nosotros tenemos que tener el libro diario, el libro mayor general y el libro de inventarios y balance al día. ¿Sí? Eso hay que hacer al cierre de cada ejercicio económico. ¿Se entendió eso, chicos? Con evaluación de los componentes, exactamente, con el detalle y la evaluación correspondiente, ¿sí? Tal cual. Para eso es que nosotros tenemos, por eso es que nosotros tenemos que practicar ese inventario general. Por eso, porque si no, no tenemos forma de controlar todo, ¿sí? Aparte nos sirve porque tenemos que transcribir ese inventario en el libro de inventarios y balance, juntamente con los estados contables, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Leo, en lo que es la página sí está subido como bibliografía y sí, ahí tienen el detalle de los estados, la explicación. Explicación, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, para. Eso no me estoy ubicando lo que me estás diciendo, Natalia. A ver. Sí, en bibliografía. Ahí en la pestaña general dice modelos de estados contables. Fíjense, hay un archivo que dice modelos de estados contables. Si ustedes abren ese archivo, se les despliegan el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución de patrimonio neto que los pueden descargar. Y esos son los modelos, ¿sí?
esos modelitos es ideal que ustedes los tengan impresos, sobre todo cuando van a estudiar la materia, cuando vayan a preparar la materia para rendirla y van estudiando cada uno de los rubros, vayan mirando los modelos y vayan ubicándose en los estados contables. Y con eso se van a ubicar muchísimo, sobre todo cuando lleguen al estado de evolución del patrimonio neto, los va a ayudar un montón. ¿Sí? Ahí había en el aula una preguntita de un alumno que decía que no comprendía cuáles eran los rubros del estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Que no estaba clara, decía que no estaba clara ni en la teoría ni en la práctica. No entiendo por qué, porque en el Power está perfectamente determinado cuáles son los componentes y los rubros del patrimonio neto. Puede ser que, no sé, les haya surgido alguna confusión o algo, pero si ustedes toman el esquema del estado de evolución del patrimonio neto y van siguiendo el Power, van a ver perfectamente eso y se van a ubicar perfectamente cuáles son los rubros. Ahí no nos tenemos que confundir porque hay rubros y así como ustedes ven el nombre de los rubros, tenemos que tener las cuentas para cada uno de esos rubros. Entonces yo voy a tener una cuenta, un rubro que se llame resultados acumulados, un rubro que se llame ganancias reservadas, un rubro que se llame reserva legal, otro rubro que se llame otras reservas y dentro de del rubro de reserva legal voy a tener la cuenta reserva legal. Dentro del rubro otras reservas voy a tener la cuenta reserva estatutaria y reserva facultativa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengo que tener rubros y tengo que tener cuentas. Y lo mismo, en aporte de los propietarios, ese va a ser el gran rubro, digamos, el primero, ¿no es cierto? Dentro de aportes de los propietarios, yo sé que tengo el rubro capital suscripto, tengo el rubro ajuste de capital, tengo el rubro aportes irrevocables y tengo el rubro primas de emisión. Bueno, esos son rubros, pero yo a la vez dentro del rubro capital suscripto voy a tener la cuenta capital suscripto. Dentro del rubro ajuste de capital voy a tener la cuenta ajuste de capital, ¿sí? Dentro del rubro aportes irrevocables voy a tener la cuenta aportes irrevocables y dentro del rubro primas de emisión voy a tener la cuenta primas de emisión. Yo tengo que tener cuentas, que son las cuentas que yo voy a utilizar para registrar. No puedo utilizar rubro. Acuérdense que yo tengo que tener un plan de cuentas. Eso ya lo vieron ustedes en la materia anterior. Yo tengo que tener un plan de cuentas. En ese plan de cuentas yo tengo rubros, tengo grandes rubros, tengo subrubros y tengo cuentas. Tengo cuentas que son, digamos, cuentas, puedo tener cuentas madres y puedo tener cuentas individuales que se llaman, ¿no? Esas cuentas las vimos cuando analizamos los clientes, cuando analizamos los proveedores. Yo tengo una gran cuenta en el rubro, digamos así grande, hablemos de créditos. Yo tengo el rubro cuentas por cobrar a clientes en moneda. Ese es el rubro, cuentas a cobrar a clientes en moneda. Esa es la cuenta, ese es el rubro y yo voy a tener una cuenta madre que se llame igual, una cuenta madre. Pero esa cuenta madre yo no la puedo usar para registrar. ¿Qué voy a usar para registrar? Las cuentas individuales de cada uno de mis clientes es la cuenta que yo voy a utilizar para registrar. ¿Sí? Y lo mismo con los proveedores, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos rubros, subrubros, cuentas y subcuentas, yo voy a tener un código para cada uno. Y yo tengo que saber qué código tengo que usar cuando registre, ¿sí? Ahora lo van a ver ustedes en las horas de formación cuando tengan que cargar asientos en un sistema contable. Ustedes van a tener un plan de cuenta y van a tener que fijarse qué código utilizan para cargar. Porque tiene que ser un código que responda a una cuenta. No pueden tomar el código de un rubro ni de una cuenta madre porque el sistema no se los puede recibir, pero no se los va a recibir directamente porque no son cuentas computables para el sistema, ¿sí? No se las va a aceptar. Esos controles los tienen los sistemas contables. Entonces, tienen que trabajar con eso, tienen que familiarizarse con el plan de cuentas y fijarse bien qué cuentas es la que tienen que usar, ¿sí? Bueno, no sé si hay otra preguntita. No hay otra duda. Chicos, ¿no tienen otra duda? ¿Alguna otra inquietud que les haya quedado por ahí dando vuelta?
Bueno, nos vemos entonces el martes 11 para terminar ya la última unidad. Ustedes son poquitos los que han venido a clase, espero verlos, esperamos con Natalia verlos el martes, porque realmente es necesario, es necesaria la clase, la explicación, lo que vamos a ver, y con eso no van a tener problemas en preparar la materia, van a saber cómo preparar la materia. Si no, bueno, por ahí les cuesta un montón, no se ubican, no pueden estudiar bien, en consecuencia no estudian bien, no decimos que no estudian, sino que no pueden estudiar bien, correctamente. Entonces, bueno. Leo, ahí Ezequiel Quiroga pregunta si la actividad didáctica no hay hoy. No hicimos una actividad didáctica porque sería insistir un poco con teoría y quisimos dejar el tiempo para responder preguntas. Y la actividad didáctica más que nada apunta a los ejemplos que les dimos en el Power de los ajustes, ¿no? De esos pequeños ajustes, porque habían preguntado también en la clase anterior si podíamos darles ejemplos de ajustes. Yo creo que con lo que vimos hoy, con el análisis de todos esos supuestas cuentas, digamos que las tuvimos que agrupar en concepto porque es imposible poner cada una de las cuentas, con eso ya se dan idea de cuáles son los ajustes, que no son ni más ni menos que lo que ustedes aprendieron a hacer en cada uno de los rubros. Como les digo, el arqueo de caja, el control del fondo fijo, la conciliación bancaria de las cuentas corrientes, la depuración de los créditos, la constitución de las previsiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué más? Un ajuste que puedan llegar a hacer con respecto al inventario de mercaderías. La cuenta mercaderías tiene un determinado saldo, ¿no? Un determinado saldo y está compuesta ¿por qué la cuenta mercaderías? Está compuesta por, yo tengo en la cuenta mercaderías el saldo de inicio, que es el saldo con el que terminó la cuenta en el ejercicio anterior, o sea, esa va a ser mi existencia inicial de mercaderías. Luego voy a tener, si yo miro el mayor de la cuenta mercadería, voy a tener todos los movimientos durante el ejercicio que representan las compras de mercaderías, ¿sí? Y si tengo algún movimiento en el haber de la cuenta mercaderías, ¿qué va a representar? Eso va a ser porque puedo yo tener un movimiento al haber en la cuenta mercaderías. Y porque a lo mejor la empresa hizo alguna devolución de alguna compra, devolvió parte de las mercaderías compradas, por ejemplo. Entonces yo tuve que darle salida a esa mercadería que devolvió la empresa, ¿sí? Bueno, esos son los movimientos que yo puedo encontrar en la cuenta mercadería. O sea que el saldo de la cuenta mercaderías al cierre del ejercicio tiene la existencia inicial más todas las compras. Bueno, ¿qué es lo que me tiene que quedar como saldo final en la cuenta mercaderías? ¿Qué tiene que representar el saldo al final del ejercicio de la cuenta mercaderías? ¿Qué es lo que yo tendría que tener como saldo? Yo no la puedo dejar así a la cuenta mercaderías. Con la existencia inicial más todas las compras. Ese no es el saldo que tengo que tener al cierre del ejercicio. ¿Qué tengo que tener de saldo? La existencia real. Muy bien, la existencia real. Yo, para dejar la cuenta, ¿no es cierto?, que refleje la existencia real de las mercaderías al cierre del ejercicio, tengo que hacer un inventario. Tengo que hacer un inventario de los bienes de cambio, ¿sí? Y darles el valor que corresponda. Por ese valor, por ese monto, tiene que quedar la cuenta mercaderías. Entonces, cuando yo haga el ajuste, ¿sí? ¿A dónde voy a mandar la diferencia? Yo tengo la cuenta mercaderías, supongamos, voy a dar numeritos así chiquitos para que ustedes se ubiquen. Yo tengo la cuenta, imagínense en el mayor de la cuenta mercadería. Yo la tengo la cuenta mercadería con un saldo inicial, supongamos, de 2 millones. Eso es lo que me quedó a mí del ejercicio anterior, ¿sí? Bueno, en este ejercicio hice compras por 10 millones. ¿Cuánto es el saldo de la cuenta mercaderías al cierre del ejercicio? 12 millones, ¿sí? ¿Qué representa eso? La existencia inicial más las compras. Bueno, ahora hago la toma de inventario al cierre del ejercicio. Acá yo estoy suponiendo que la empresa está aplicando para la determinación del costo de la mercadería vendida el método global, ¿no? La empresa no tiene un inventario permanente, un sistema de inventario permanente, porque si no yo ya tendría la cuenta mercadería con existencia. Ya está, no tengo que hacer nada.
¿sí? Entonces, no tengo ese inventario permanente, no lo puedo tener, entonces no me queda otra que llevar el inventario por el método global, donde yo tengo que hacer para determinar el costo de la mercadería vendida, existencia inicial más compra menos existencia final. Existencia inicial ya la tengo, es la del ejercicio anterior, la existencia final del ejercicio anterior. Las compras la tengo en el mayor, con todas las compras que yo hice durante el ejercicio, las registré en la cuenta mercadería, de ahí lo saco, del mayor. ¿Y la existencia final de dónde lo saco? ¿De dónde obtengo yo esa existencia final? Del inventario que voy a hacer. Voy a hacer el inventario, voy a valorizarlo y ahí tengo mi existencia final. Entonces, para que la cuenta mercaderías me quede con la existencia final, yo tengo que hacer un ajuste una vez que hago el inventario, ¿sí? Entonces, yo tengo que acreditar la cuenta mercaderías, ¿sí? Y por el importe, ¿no es cierto?, que va a ser el costo de la mercadería vendida, que lo voy a determinar por medio de esa fórmula. Entonces, el asiento que voy a hacer va a ser costo de la mercadería vendida a mercaderías, y cuando yo mayorice ese asiento, ¿no?, mi cuenta mercaderías me va a quedar con la existencia final, me va a reflejar la existencia final que va a estar de acuerdo, como dice Paula, ¿no?, a la existencia real que yo obtuve mediante la toma del inventario. De ahí sale la cuenta costo de mercadería vendida, ¿sí? Acreditando la cuenta mercadería y debitando la cuenta costo de mercadería vendida. Entonces, ahí recién me queda a mí la cuenta mercaderías con el saldo que corresponde, de acuerdo con el inventario, con la existencia real de las mercaderías, ¿sí? Ese es otro asiento de ajuste, digamos, para una empresa que no lleva el método de inventario permanente y que tiene que determinar el costo al cierre de ejercicio mediante ese método global de determinación del costo de la mercadería vendida. Ese es otro asiento de ajuste, que estaría bueno que se lo hubiéramos dado. Vamos a tratar de ver si se lo podemos dar en el Power, si lo podemos incluir en el Power, para que ustedes lo tengan para el lunes. Consulten el Power, porque vamos a ver si le podemos agregar algunas cositas para completárselos y que lo tengan completo, digamos. Ese es un ajuste muy importante que no lo hemos puesto. Así que bueno, a ver, vamos a tratar de incluir para el lunes, para que lo tengan antes del lunes. Así que estén mirándolo para que ustedes ya repasen, digamos, para el lunes, para el lunes 11 de noviembre, que empiezan la formación práctica, con ese ajuste más incluido ahí. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y otra cosa importante que no les habíamos dicho, era que cuando finalice ahora el dictado de la materia, el día martes 12 de noviembre con la unidad número 11, a partir de ese momento vamos a revisar todos los Power, porque son Powers nuevos que hemos tenido que armar este año como consecuencia del cambio de las normas contables. Entonces, ya hemos estado viendo, digamos, algunas cositas que queremos adaptar, que queremos mejorar de los Powers, que por ahí se nos ha pasado por alto algunas cosas. Entonces, los vamos a estar modificando, los vamos a estar mejorando a los Power. Vamos a ir chequeando unidad por unidad y vamos a ir haciendo las correcciones que creamos convenientes, ¿sí? A lo mejor agregados o correcciones para que quede lo más claro posible para ustedes. Ese trabajo lo vamos a dejar hecho ahora a fin de año, va a estar hecho para aquellos alumnos que quieran rendir la materia en febrero, por ejemplo, en marzo, para que tengan el Power en condiciones de que les sirva de guía para preparar la materia, ¿sí? Entonces, los Power que ustedes tienen hasta ahora, por favor, los revisan antes de preparar la materia, y bajen los nuevos Power. Quizás en algunos no hagamos grandes cambios, en otros capaz que hagamos cambios más importantes, pero no va a ser nada nuevo, digamos, sino que van a ser adaptaciones o cositas que por ahí, detallecitos que hemos visto que estaría bueno ponerlo y los vamos a poner para que ustedes lo tengan de la mejor manera posible y les sirva de guía de estudio. Acuérdense que es una guía de estudio, ¿no? Eso no es toda la materia. Tienen que complementar con las clases grabadas, que están, mejor dicho, con las clases que le hemos dado nosotros, con la bibliografía, por favor, la bibliografía indicada para cada una de las unidades. Ahí vamos a ver
si también hacemos algún cambio o no, en el sentido de darles más específicamente la bibliografía. Ya estamos viendo el programa analítico de la materia para presentarlo con todos estos cambios. Así que, bueno, van a tener todo lo que necesitan para preparar la materia como corresponde, ¿sí? Eso también le queríamos decir. Bueno, si no hay... Leo, si hay una pregunta. Mónica Fernández, bueno, dice que ingresó tarde por problemas de conexión y pregunta, ¿cuándo va a habilitar los cuestionarios de nuevo? Se refieren a los cuestionarios, esto de las actividades que hicimos en cada una de las unidades. Claro. Bueno, ahora vamos a ver qué día se los ponemos. No sé, lo que pasa es que como todavía hay falta por delante, digamos, el recuperatorio del segundo parcial y el flotante del segundo, si se los ponemos antes, vamos a tratar de que sea en una fecha donde no sea muy próxima a ninguno de esos parciales, ¿no? De esas evaluaciones, para que los puedan aprovechar y los puedan hacer todos, porque les va a servir inclusive para estudiar para los parciales, ¿sí? Porque todo eso se aplica en la práctica. Así que, bueno, ahora vamos a ver, ya hemos definido el cronograma, que nos faltaba definir algunas cuestiones. Ya lo hemos definido, ya lo tenemos completo, ya le hemos publicado en el aula los cambios en el cronograma con la fecha de los parciales, recuperatorio y flotante. Y bueno, ahí vamos a ver dónde le ponemos ese cuestionario. Lo más probable es que se los pongamos un día, no a la hora de la siesta, porque no todos van a poder, pero sí en algún horario de la noche, donde ya cada uno haya finalizado su actividad, esté en la casa tranquilo y pueda aprovechar de realizar esas actividades que están buenas. Y se lo vamos a comunicar, estén atentos en el aula, porque le vamos a poner en la pestaña de anuncios, ustedes saben que ahí siempre tienen que mirar esa pestaña, porque ahí les ponemos novedades, e inclusive van a ver que en algunos casos también están puestas esas mismas novedades en alguna unidad para que las puedan ver, porque se tienen que acostumbrar a manejar el aula y a estar pendiente de eso. Así que, bueno, ahí le vamos a informar en la pestaña de anuncios, dónde van a estar visibles los cuestionarios. Quizás le habilitemos una pestaña nueva donde diga actividades de cada una de las unidades o algo así. Y bueno, ahí le vamos a poner el anuncio de cuándo van a estar habilitadas todas las actividades, en qué horario y qué día. ¿Sí? Pero van a estar habilitadas en una franja horaria. No van a estar habilitadas por cualquier tiempo, digamos. Por eso le vamos a poner con tiempo el anuncio para que vean qué día y en qué horario van a estar habilitadas las actividades para que las puedan hacer. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Aquí están diciendo, sí, después del flotante, profe. Bueno. Sí. Chicos, a ver, hay una preguntita ahí del foro, ¿puede ser? Sí. Sí, pregunta Robert, ¿hasta cuándo se puede usar el foro? ¿Qué foro, Roberto? ¿El foro, vos decís, el foro de consulta de cada unidad, a eso o de esta última unidad? ¿A qué te estás refiriendo específicamente? Ah, bueno, no hay problema, el foro ustedes lo usan en el tiempo que necesiten, porque los que ya les ha ido bien, ustedes saben, algunos ya que a lo mejor les ha ido bien en el segundo parcial, entonces ya tienen que estar preparándose este fin de semana con el Excel y con el repaso de esta unidad, el estudio de esta unidad, para las horas de formación. Y si en ese repaso el fin de semana les surge una duda, la preguntan, chicos, no hay ningún problema. Ustedes se sientan y hacen la pregunta, nosotros vamos a estar atentos para contestarles, para que lleguen con la menor cantidad de dudas posibles a la instancia de la formación práctica. No hay problema, lo usan al foro, ustedes úsenlo, ese foro va a estar habilitado siempre, así que úsenlo. ¿Qué más? Mónica también pregunta, dice, profesora, ¿podemos pedirle a usted que nos dé consulta previa al final? ¿Al examen final de la materia? Miren, chicos, sí les damos, nosotros, esta cátedra les da siempre una consulta previa al final, a cada turno de examen, damos una consulta previa. Nosotros tomamos la evaluación de esta materia los días jueves, tenemos asignados los días jueves. Se rinde el jueves a las
16 horas la materia, siempre, ¿no? En cada turno de examen. Entonces, lo que hacemos es darle una consulta previa, por ejemplo, el día martes, ¿no? Por la tarde, le fijamos un horario, y le damos una consulta previa. Ahora, si durante la preparación de la materia, ¿no? Que ustedes están preparando la materia con mucho tiempo antes, por supuesto, necesitan ir evacuando dudas, no hay ningún problema. Ustedes van a seguir en el aula hasta que nos toque de nuevo dictar la materia el año que viene, en el segundo cuatrimestre. Una vez que ya se acerque el próximo dictado de la materia, ahí sí los vamos a desvincular del aula porque tenemos que desvincularlos para dar lugar a los nuevos alumnos, ¿sí? Entonces, hasta ese momento ustedes van a estar en el aula. Entonces, si necesitan alguna consulta anterior con mucha antelación al preparado de la materia, me mandan un mensaje, no hay ningún problema, cualquiera de los profes, ¿sí? Está la profesora Fabiana o yo, cualquiera de los dos, nos mandan un mensajito y nos dicen necesitamos una consulta, no hay ningún problema. Fijamos un día, ustedes mismos se pueden poner de acuerdo, los que están preparando la materia para un turno, con que uno pida eso, es suficiente, se ponen de acuerdo y vemos una consulta, no hay ningún problema. Para no esperar a la instancia esa de la consulta ya a 2 días antes del examen. Lo ideal es ir acompañándolos durante el preparado de la materia, así que no hay problema, chicos, en ese sentido estamos siempre dispuestos, me mandan un mensajito, coordinamos y les doy una consulta, no hay problema. Y de parte de la otra profesora tampoco va a haber problema, así que como gusten, estamos siempre a disposición. Lo que queremos es que puedan preparar bien la materia, que entiendan cómo prepararla y en eso los podemos guiar y para que, bueno, vayan y rindan sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, ¿no hay ninguna otra preguntita? ¿Ninguna otra duda? No. Bueno, no hay otra pregunta. Sí. Bueno, chicos, les deseo mucha suerte en las instancias de evaluación que les queda por delante. Por favor, hagan su máximo esfuerzo. Miren a dónde están todavía ya ustedes, a dónde han llegado, así que no aflojen en este último tramo que es muy importante. Y bueno, nos estamos viendo el 12 de noviembre y si tienen consultas en el foro, ahí estamos para responderlas. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Chao, chicos. Nos vemos mañana en la clase de Excel. Chao, chicos. Bueno, chao, Natalia. Gracias. Suerte mañana.